Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso para Jesucristo. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, muchas gracias. El verdadero reino. Cuando hablamos acerca del reino, hablamos de gobierno, hablamos de dominio, autoridad o poder. La Biblia habla acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La Escritura nos enseña tantas cosas acerca del reino de Dios y de su Hijo Jesucristo, a su nombre. Este reino no es físico, diga conmigo, no es físico, es espiritual. El reino que Jesús vino a establecer aquí en la tierra, vino a establecer un reino espiritual. Jesús vino a la tierra a establecer el reino de su Padre. Y la Escritura enseña que este reino lo gobierna Dios. Dios es el que gobierna. Dios es el que está sentado en su trono, gobernando con poder, con justicia, con verdad. La Escritura habla que este reino, el Señor se lo ha dado a los pequeños, se lo ha dado a personas humildes, a personas que están dispuestos a cambiar la mentalidad a su nombre, a cambiar su pensamiento, a cambiar su conducta. El reino de Dios no está aquí en la tierra, literalmente no está en la tierra, físicamente no está en la tierra. El reino de Dios está en los cielos, a su nombre. Escuche bien esto. Cuando hablamos de la palabra reino, hablamos de dominio. Dios en el libro de Génesis, si me acompaña usted, nos enseña acerca de que Dios le había hablado al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios crea precisamente al hombre para que gobierne la tierra, para que la enseñoree. Génesis 1, versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando usted lee este pasaje bíblico, en el versículo 26, el Señor le está diciendo al hombre que enseñoree, que se enseñoree, que gobierne no solamente las cosas que están en la tierra, sino las que están en las aguas, a su nombre. Que gobierne aún las aves de los cielos y las bestias del campo. Jesús nos enseña a través de su palabra que el reino de Dios es semejante muchas veces a una mujer que compró, dice la Escritura, 3 medidas de harina. Y cuando usted va a ver a través de la palabra de Dios, Jesús enseña muchas cosas acerca del reino. Pero quiero enfocarme en este pasaje bíblico donde dice en el versículo 28 de Génesis capítulo 1: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso me da a entender a mí que hemos sido diseñados para gobernar. Alguien diga aleluya. Hemos sido diseñados para gobernar. Dile que está a tu lado: tú naciste para gobernar. Hermano, hermana, nosotros somos del reino de Dios. Y el Padre nos ha dado a nosotros un privilegio muy grande, y es gobierno, es gobernar.
La Escritura dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a su nombre. Quiere decir que nosotros, aparte de ser imagen y semejanza de Dios, también Dios nos ha sentado, dice, en un lugar de privilegio. El apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Es decir, nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos del reino, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que está en los cielos. Tenemos un Dios que está por encima de estos cielos, a su nombre. No estamos solos, no estamos desamparados. Hay un Dios que nos está observando y está al cuidado nuestro siempre. Y la palabra del Señor nos está hablando que reino es gobierno, es dominio. Y el reino de Dios se basa en la justicia, porque Dios es un Dios justo. En Dios no hay iniquidad, en Dios no hay injusticia. Quiere decir que el reino de Dios es justicia. El reino de Dios también es amor, porque Él es un Dios de amor. ¿Alguien puede decir amén? El reino de Dios es verdad, porque Dios es verdadero, porque Dios es fiel, porque Dios en su boca no hay engaño. Amén. El Dios en el que nosotros creemos y confiamos tiene un gobierno, tiene un reino, tiene un dominio, está sentado en un trono. Y dice la Escritura que están los ángeles de Dios en los cielos, dándole gloria, dándole honor, dándole poder, dándole imperio, dándole potestad, día y noche, glorificándolo, diciéndole: Santo, Santo, Santo es el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que el reino de Dios es real. Su reino es real. Su poder es real. Su autoridad es real. Su dominio es real. El reino de Dios no es una falacia, no es un engaño, no es una doctrina. El reino de Dios es mucho más que lo que la mente humana puede llegar a entender. Porque ¿cómo puedes tú hablarle a una persona que es rey de los judíos y sin embargo no tiene un trono? Jesús vino a este mundo para servir. Siendo Dios, estando sentado en su trono de gloria, tuvo que quitarse la corona, tuvo que quitarse las vestiduras para ponerse una corona de espinas. Y la palabra del Señor enseña que Dios está reinando. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios reina? La palabra del Señor nos dice que son dos cosas muy distintas: el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos está ubicado más allá del espacio, más allá del sol, más allá del horizonte, más allá de las nubes, de las estrellas. El reino de los cielos está ubicado más allá del universo, donde nadie puede llegar a su nombre. El reino de los cielos es para aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Dios personal. El reino de los cielos es para aquellas personas que están dispuestas a creer no con la mente o con la lógica humana, sino por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero me quiero enfocar en qué es vivir en el reino, o qué es vivir bajo el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir una vida nueva. ¿Alguien puede decir amén? Quiere decir que la persona que conoce a Cristo, la persona que tiene un encuentro personal con Dios a través de la palabra de Dios y a través de la oración, esa persona tiene que vivir diferente. No puede ser la misma. ¿Por qué? Porque primeramente la persona que viene a Cristo tiene que reconocer que necesita su vida depender de Dios.
Muchos de nosotros, cuando estábamos allá afuera en el mundo, dependíamos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, dependíamos de nuestra fuerza. Pero ahora en Cristo o en Dios las cosas no son así. Es diferente. Nuestra perspectiva cambia, nuestro enfoque cambia. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque ya no dependemos de nosotros, sino de Dios. Y Jesucristo le enseñaba a los apóstoles, a los discípulos, que en una oportunidad dice la Escritura que Jesús se le aparece ya resucitado a Pedro y le dice: Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro le ama: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Y la palabra de Dios dice que antes tú te movías donde tú querías, Pedro, pero ahora otro te dirá lo que tú tienes que hacer. Otro te va a dirigir y vas a hacer conforme a lo que Él te dice, a su nombre. Quiere decir que en Dios nosotros debemos ser como niños. Para poder nosotros tener acceso o recibir el reino de Dios, tenemos que ser como niños. Y la Escritura dice en el libro de Marcos capítulo, mira lo que nos enseña la palabra. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 15, que todos nosotros podemos acceder a este reino que Dios le ha dado a los hombres. Marcos capítulo 10, versículo 15, nos dice la palabra del Señor: en el 10, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como ¿quién? Como un niño, no entrará en él. Miren lo que dice la palabra. Cuando hablamos de la figura o de la imagen de un niño, hablamos de un pequeño, a su nombre. Hablamos de que un niño no está todo el tiempo cuestionando, preguntando por qué esto o para qué esto. Al niño, cuando tú le hablas, el niño obedece a su nombre. El niño todo lo cree. Tú le dices algo y él te cree, porque es niño, tiene la inocencia, tiene la pureza. Así nosotros tenemos que ser en Dios para poder acceder al reino de Dios. Tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro pensamiento. Porque si no cambiamos el pensamiento, siempre vamos a estar en el mismo lugar y nunca Dios va a poder obrar en nosotros. Es decir, nunca se va a manifestar el reino de amor. Es decir, el amor de Dios no se va a perfeccionar en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos permitiéndole al Señor obrar en nuestro interior. Es importante que para vivir conforme al reino de Dios, es importante que vivamos en una vida nueva. Diga conmigo la palabra vida nueva. Fuerte, vida nueva. Es necesario que vivamos una vida nueva, diferente, distinta a la que vivíamos antes. No podemos ser los mismos después de haber conocido al Señor. No podemos seguir con las mismas actitudes o los mismos comportamientos porque no estamos dando evidencia o dando testimonio acerca de que Jesucristo habita en nosotros. La persona que ha conocido a Cristo tiene que vivir conforme a Cristo, tiene que parecerse a Cristo, porque la palabra cristiano habla de la palabra de Cristo, proviene de la palabra de Cristo. Quiere decir que si es cristiano, es seguidor de Cristo o imitador de Cristo, a su nombre. Y es importante que tú, como hijo de Dios o hijo del reino de Dios, vivas una vida nueva, no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. El apóstol Pablo dice que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas espirituales, mas no en las naturales. Amén. Si nosotros nos enfocamos en nuestra vida natural, es decir, nos enfocamos
en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en los viajes, en los paseos, que no es malo todo eso, pero nos enfocamos en eso, allí estará nuestro corazón siempre. Porque la Escritura dice que donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Amén. Pero sin embargo, si tu corazón está con Cristo, si tu corazón está en el cielo, si tu corazón está puesto los ojos en el Señor, tu tesoro está con el Señor. Tu tesoro está en los cielos. Y Jesucristo enseñó que nosotros no debemos hacer tesoros precisamente en la tierra. No debemos de enfocarnos en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Es importante que usted entienda que el reino de Dios nos enseña a nosotros de que debemos de tener una mirada, un enfoque o perspectiva diferente de la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Y tenemos que vivir en una vida nueva. Por eso Pablo dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de un nuevo hombre. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Efesios capítulo 2 nos enseña algo muy interesante. Efesios capítulo 2 versículo 1 enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que le dice Pablo a los hermanos de Éfeso: que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado. ¿Por qué? Porque vivíamos de espaldas a Dios, porque no se había manifestado el reino de Dios en nuestras vidas, porque vivíamos ajenos a la voluntad de Dios, a su nombre. Es impresionante porque Pablo dice que nosotros aquí somos salvos por gracia, es decir, accedemos al reino de Dios por la gracia de Cristo Jesús. Y nos dice Efesios capítulo 2 versículo 1, ¿qué dice la Escritura? Y Él nos dio vida a vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que nos dice la palabra, que nosotros estábamos muertos, teníamos una condición, estábamos muertos espiritualmente. No teníamos identidad. No éramos llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios o los hijos del reino no viven conforme a los placeres de este mundo, sino conforme a la voluntad de su Padre. A su nombre, a su nombre. Dale palmas, Padre. Vivir en el reino de Dios es vivir una vida también resucitada. Efesios capítulo 12, en el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que la persona que vive conforme al reino, vive para el reino de Dios. Esta persona, el creyente o la creyente, vive en una vida resucitada. Diga conmigo la palabra vida resucitada. Vive una vida totalmente distinta. Una vida totalmente resucitada por el poder de Jesucristo. Y nos enseña la palabra de Dios que el que cree en el Señor, dice la palabra que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Cuando sucede esto, cuando declara Jesús estas palabras, cuando Lázaro había muerto, y la palabra del Señor dice que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Jesús estaba hablando de una muerte física, pero a la misma vez estaba hablando de una muerte espiritual. Y que Él tenía poder para resucitar a los que estaban muertos naturalmente, pero también tenía poder para resucitar a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Es decir, Él tiene todo el poder para resucitar
a aquel hombre o aquella mujer que está muerto en sus delitos y pecados. Solamente esto se da cuando el hombre confiesa su pecado delante de Dios y se arrepiente de todo sincero corazón y recibe el precioso regalo de salvación que es en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, Jesús puede resucitar al hombre que está muerto en sus pecados. Jesús puede resucitar a la mujer que está muerto en sus pecados. Jesús puede resucitar a esos hombres y esas mujeres que caminan de espaldas a Dios. Yo creo también que el poder de Jesucristo puede resucitarte si estás muerto espiritualmente. Ay, el poder de Dios también se te puede manifestar. El poder de resurrección que operó en Jesucristo también puede operar en ti. Y Él puede resucitar todo lo que está muerto en tu vida y darle vida a tu vida. Entonces, vivir en el reino de Dios es vivir una vida resucitada, vivir bajo una promesa. Porque la promesa es darnos vida eterna, salvación, perdón. La Escritura dice que nosotros caminamos bajo promesa. La promesa es que seremos coherederos juntamente con Cristo, a su nombre. Y es lo que yo quiero enfocarme y decirte es que la promesa que Dios nos ha dado a nosotros es que nos va a sentar en un trono también para reinar. Mire, la persona que se sienta en un trono es porque tiene autoridad, tiene poder, tiene dominio, puede gobernar. La Escritura me está diciendo a mí allí, en Efesios 2, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, es decir, nos resucitó de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestra muerte espiritual, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que si tú te vas a sentar en un trono es porque vas a gobernar, es porque vas a reinar a su nombre. Nosotros tenemos un privilegio. Apocalipsis 1 nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que un rey está en un trono, y si está en un trono es porque va a gobernar. Es decir, tú has sido llamado para gobernar, tú has sido llamado para habitar en la presencia de Dios, tú has sido llamado para reinar juntamente con Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo hablaba demasiado acerca del reino de los cielos. Es decir, Él declaraba estas palabras: así es el reino de Dios. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Si tu ojo te fuera ocasión de caer, quítatelo, porque mejor te es entrar con un ojo a la vida, al reino de Dios, que es ser arrojado todos tus miembros al lago, al fuego que no se apaga. Jesús enfatizaba acerca del reino de los cielos también. Dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Hablaba por los ricos de ese tiempo, que los ricos no iban a entrar al reino de Dios. También Él declaraba: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Lo que está enseñándome allí la palabra es que Jesús vino a establecer el reino de Dios. Diga conmigo: vino a establecer el reino de Dios. La Escritura habla de que Jesús nos enseña que los que pueden acceder a este reino son los niños, los que tienen la pureza, la inocencia de un niño. Entonces, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Muchos hablan del evangelio del reino en este tiempo. Son muchas las personas que usted puede vernos en las redes sociales, los puede escuchar en la televisión incluso, que hablan acerca del reino de Dios. Y para ellos lo más asombroso y lo más inquietante, ¿sabe qué es? Que para ellos el reino de Dios es casas, es autos, es la mejor camisa, el mejor terno a su nombre. Para muchos en este tiempo, y es una pena, lo voy a decir, el reino de Dios es tener buenos zapatos, buenas carteras. Eso es el reino para ellos. Tener un auto del año, un Mercedes-Benz. Si usted viera del otro lado, en otros países, cómo son los hombres y las mujeres, los creyentes, dicen: soy hijo del reino, me deben tratar como un hijo del rey.
Eso es verdad. Pero no estoy de acuerdo con el tema de lo que es la manipulación acerca de la palabra. Usted es ciudadano del reino de Dios. Usted es hijo e hija del reino de Dios. Es verdad. Usted tiene privilegios. Usted puede clamar y Dios le puede contestar. Usted tiene abiertos los cielos por Jesucristo, no por sus obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero hay muchos que confunden el evangelio del reino en este tiempo. Y para ellos el evangelio del reino es tener una buena chaqueta, un buen pantalón, un buen zapato, un buen calzado. Para ellos es algo impresionante, porque yo digo, Dios mío, ¿de qué evangelio del reino me están hablando? ¿O cuál es el reino que me están presentando? Porque para ellos parece que el reino está aquí en la tierra y no está en los cielos. A su nombre. Cuando el apóstol Pablo y aún Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. La Biblia dice que las olas tenían su guarida y las aves de los cielos tenían su nido, dónde llegar, dónde estar, dónde habitar. Pero aún el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero hoy en día podemos ver a muchos ministerios, a muchos pastores, a muchos evangelistas, profetas, apóstoles, que quieren que les separen un hotel de 5 estrellas, con jacuzzi, con piscina, para que puedan ser recibidos de la mejor manera, porque ellos son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay que tratarlos bien. Pero para mí, según la Biblia, el evangelio del reino no consiste en eso. Eso es parte del reino, pero mi mirada no tiene que estar enfocada en las cosas materiales. Amén. El reino no es las cosas materiales. El reino no es, ay Dios mío, yo no entiendo. Yo digo, ¿cómo son las personas que tanto creen en diferentes iglesias, que creen que eso es el reino? No, es que yo vivo, soy ciudadano del reino, soy hijo del reino, soy siervo de Dios. Merecen honra, claro que sí, pero que la mirada no esté puesta en las cosas físicas, materiales, porque muchos de ellos se extravían por causa de eso. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos se han extraviado. Muchos corrompieron el don, corrompieron el ministerio, cuando vieron que Dios empezó a bendecir las obras de sus manos. Se volvieron arrogantes, se volvieron soberbios, se volvieron altivos. ¿Puede un hijo del reino ser altivo? ¿Puede una hija del reino de Dios ser arrogante, soberbio? Si la Escritura dice que Dios vino por los pequeños, Dios vino por los humildes, por los pobres, por los angustiados, por los menesterosos. Jesús vino por ellos. Dios no camina con esas personas. Y yo no sé de qué reino me están hablando. Quizás me estarán hablando del reino de la tierra, pero del reino de los cielos no es, porque el reino de los cielos es distinto. Y quiero hablar acerca del verdadero reino, porque hoy en día vemos que para muchos el evangelio del reino es dinero. Es dinero. Algunos predicadores cobran para predicar la palabra de Dios. Algunos ministerios de alabanza y de adoración te cobran para cantar y adorar a Dios. Le ponen precio. Y ellos creen que eso es el reino. Y eso es algo tan triste, porque eso me da a ver a mí cuál es la condición de la iglesia de estos últimos tiempos. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que estar apercibidos con estas cosas que se están viendo, pues estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos tiempos y el Señor está separando el trigo de la cizaña. Dice que llegará el momento donde el Señor pondrá a los de la derecha, a las ovejas, y al lado izquierdo a los cabritos. Lo dice la palabra del Señor, porque este es el tiempo donde el Señor está escogiendo, seleccionando los que verdaderamente pertenecen a su reino y los que no pertenecen a su reino. Es decir, hay hombres y mujeres que pertenecen al reino de Dios, al reino de luz, pero también hay otros que pertenecen al reino de las tinieblas. ¿De qué reino somos? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Se lo decía Poncio Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero yo no soy de aquí, a su nombre.
Diga conmigo, yo no soy aquí, yo soy de arriba, yo soy del reino de los cielos. Mi morada está arriba, donde nadie puede llegar y donde solamente la presencia de Dios me puede llevar para habitar con Él. ¿Cuánto le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Estaba la otra vez hablando con unos hermanos y habían traído un profeta de la capital del Perú, de acá de Lima. Y lo habían traído para un aniversario y el profeta empezó a decirle: yo no vengo solo, vengo con 2 escuderos y queremos que nos separen un hotel. En este hotel, una habitación para cada uno, con esto y esto y esto, con detalles incluso de las cosas que ellos querían. Preste atención, porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, tenemos que ser bien tratados. Es verdad, darle honra al que merece honra, pero no pedir de cierta manera y desenfocándose de la visión del reino realmente. Yo le voy a decir qué es lo que es realmente el reino de Dios. Y yo me asombraba, ¿por qué? Porque en este tiempo estamos viendo a muchos hombres que se están desviando, a muchas mujeres que se están desviando de la fe, hermanos, hermanas. Y usted lo va a ver allá afuera. No se asombre, no se sorprenda. Si usted ve de estos predicadores que cobran, cantantes que cobran, que ya no son adoradores, son cantantes, son artistas ahora, y cobran cierta cantidad. En otros países cobran miles de dólares para hacer un evento. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque ellos dicen: somos del reino. Pero el reino de Dios el evangelio del reino no es eso. El evangelio del reino no es eso. La escritura dice en Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Qué es el verdadero reino? Este es el verdadero reino que Jesús estableció en la tierra. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que dice la escritura. Mateo 4:23. Que el evangelio del reino Jesús lo predicaba, y muchas veces tenía que el Señor que ir de lugar en lugar para expandir, para establecer el reino de Dios en muchas personas. Y la Biblia dice que Él predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso me hace ver a mí que primero el evangelio del reino consiste en ver la necesidad de tu prójimo, ver la necesidad del afligido, del menesteroso. El evangelio del reino es tener compasión, predicar por amor, no por amor al dinero, sino por amor a Dios, servir por amor a Dios, no por amor al dinero, a su nombre. Mire, yo estoy gozoso con lo que tengo. Aún Pablo se contentaba con la condición en la que estaba muchas veces cuando iba a predicar a diferentes lugares. Él decía: me he aprendido a contentar con lo que tengo. He sabido contentarme con lo mucho y con lo poco que tengo. El apóstol Pablo decía en su corazón y declaraba estas palabras, que aprendía a contentarse con la abundancia y con la escasez, y aún así no dejaba de proclamar el reino. Jesús, cuando estuvo en la tierra, proclamó el reino de su Padre, enseñándole a las personas de que cambien de conducta, de que cambien de pensamiento, que se arrepientan y vengan en su vida tiempos de refrigerio. Entonces, la escritura me está enseñando allí que el reino de Dios, según Efesios, también es poder de Dios.
Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios el apóstol Pablo también habla acerca de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Quiere decir que la palabra me está enseñando a mí que cuando Jesús venía a establecer el reino, no solamente lo predicaba, no solamente hablaba del reino, sino que manifestaba el reino. Entonces, pastor, ¿qué es el reino? El reino de Dios es poder de Dios. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es liberación. El reino de Dios es convicción. El reino de Dios es milagros y sanidades en favor de los afligidos. Eso es el reino de Dios. Jesucristo enseñó en Hechos capítulo, en el libro de Mateo, Jesucristo enseñó: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él manifestó el reino de Dios. Lo manifestó con poder, con autoridad. Lo manifestó con amor, con justicia, con verdad. El reino que Jesús vino a establecer en la tierra fue el reino, sobre todo el gobernar en los corazones de cada persona. Él deseaba gobernar ciertamente la tierra, pero no en un trono físico, no establecer el reino de los judíos. La escritura dice en el libro de Hechos capítulo 1, mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, Hechos 1:6, dice que los discípulos, los judíos, le preguntaban a Jesús acerca del reino, porque como habían visto que Jesús había resucitado de los muertos, ellos quedaban sorprendidos con esta manifestación y le preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos habían visto a Jesús, su vida, su pasión, su muerte, su entrega. Habían visto a Jesús crucificado y también lo habían visto sepultado, pero también vieron su manifestación, resucitado. Lo vieron levantado entre los muertos. Y al ver a Jesús, como sabían que era el rey de los judíos, como sabían que era el Mesías, los judíos le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice en el versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir que Él no vino a establecer un reino en la tierra, Él vino a reinar dentro de tu corazón. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba, alaba, alaba. Jesús vino a reinar en los corazones y Él vino ciertamente a manifestar el reino, pero el reino verdadero, el verdadero reino es orar por los ciegos y ellos recuperar la vista. El verdadero reino es poner la mano sobre los ciegos y ellos ser sanados. El verdadero reino es levantar a un paralítico. El verdadero reino es levantar que el cojo salte de alegría, que el cojo se regocije en el Señor. El verdadero reino es ver a los muertos resucitados, es decir, ver a personas que están en el estado de muerte y levantarse de entre los muertos. Ese es el reino. Cuando usted vea a un hombre o a una mujer que está predicando del evangelio del reino, ellos no solamente tienen que predicarlo, sino que también tienen que manifestarlo.
Jesús cuando estaba en la tierra proclamó el reino, estableció el reino de su Padre, y dice la palabra del Señor que Él manifestó también el reino a su nombre. Quiere decir que cuando usted reciba o vea a un profeta, o se reciba a un profeta, a un evangelista, a un pastor en esta iglesia o en cualquier iglesia, ese hombre, si es del reino de Dios, si ha sido llamado por el reino de Dios, si ha sido escogido por el reino de Dios, ese hombre va a proclamar a Jesucristo, ese hombre va a exaltar a Jesucristo, ese hombre va a dar la gloria, ese hombre va a dar la gloria a Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios lo puede manifestar un hombre o una mujer que cargue la unción del Espíritu Santo. No solamente puede ser un evangelista, no solamente puede ser un profeta, un apóstol, no solamente puede ser un maestro, también puedes ser tú, hermano, hermana. Tú puedes manifestar el reino, tú puedes establecer el reino de Dios. Dios está deseoso de usar tu boca. Dios quiere usar tu boca para que tú establezcas su reino en la tierra, para que tú establezcas su reino en tu casa, con tus hijos, con tus hijas. Dios quiere usar tu boca para que establezcas el reino a tus vecinos y que ellos puedan tener el conocimiento real y verdadero acerca de lo que es el reino. Claro que sí, Dios puede usar tu boca. Viene el día donde el Señor va a empezar a usar tus labios. ¿Alguien lo cree? Si lo cree, dígame. Viene el día donde el Señor va a empezar a usar tu lengua, va a usar tu boca. Tú vas a declarar palabras y la palabra de Dios se va a materializar, se va a manifestar. Lo que digas con tu boca será la boca de Dios hablando a través de ti. Muchas personas vendrán al conocimiento de Cristo porque tú estás declarando palabra de Dios. Jesús vino a establecer el reino, es verdad. Pero más que establecer el reino de Dios, vino a manifestarlo porque había incredulidad en los tiempos de Jesús. La gente no le creía a Jesús. La gente no recibía el mensaje de Jesús porque era un muchacho de 30 años. Y muchos se admiraban de su doctrina y muchos se admiraban de la sabiduría que tenía Jesús. Por eso yo creo que Dios puede levantar a los jóvenes y a las señoritas. Yo creo que Dios puede revestirlos del poder de su Espíritu Santo. Yo creo que el Señor los puede llenar del Espíritu Santo y Dios puede predicar la palabra de Dios. Dios puede establecer el reino de Dios. La generación que sube va a exaltar el reino de Dios. La generación que viene va a establecer el reino de Dios. Pero hay que orar para que nuestra juventud, la generación que viene, no se corrompa. No se corrompa. Porque muchos se corrompieron en los tiempos de los apóstoles. Entonces, el evangelio del reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Por eso Pablo cuando iba predicando a diferentes lugares de Roma, de Grecia y todos esos lugares de allá, del otro lado, que ahora lo conocemos como Italia, Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Estaba seguro de que el evangelio del reino en el que él había puesto su esperanza, su fe y su confianza era un reino de poder, era un reino de autoridad, y que él podía manifestar el reino porque sabía que el que había resucitado de los muertos no era simplemente un hombre cualquiera de 30 años, sino que era el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Quiere decir que el evangelio del reino no es tener buenas casas, tener buenas mansiones como otros se enfocan. Si usted viera los predicadores de Estados Unidos, si usted viera en YouTube o viera en las redes sociales cómo ellos hablan del evangelio de la prosperidad, ay Dios mío, para ellos el evangelio del reino es que eres próspero, eres rico, has sido llamado a gobernar la tierra. Yo no te hablo de ese gobierno, yo hablo de un gobierno donde nosotros nos vamos a sentar con Cristo, pero no en la tierra sino en el cielo, porque el verdadero reino no es de aquí, no es de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pues entonces, ¿qué hacemos poniendo la mirada en las cosas del mundo? Yo no estoy en contra de tener una camioneta, no estoy en contra de tener un buen
calzado, una buena vestimenta, pero eso no es el reino. ¿De qué sirve que un hombre o una mujer tenga buena vestimenta, tenga buenos zapatos y no tenga la presencia de Dios? Y no sepa establecer el reino, no sepa manifestar el reino. ¿De qué sirve que ese hombre tenga camisa, corbata, o esa mujer que tenga un buen vestido, una buena falda, cuando ella no tiene manifestación del reino? Hay muchos hombres que usted ve allá afuera que hablan del reino, hablan del poder, de autoridad, hablan de que Dios puede hacer milagros y señales y prodigios, pero ni siquiera una mosca se mueve. Ay, viven más para el mundo que para Dios realmente. Cuando ve usted su vida espiritual, no tienen consagración, no tienen entrega, no se sujetan, no se someten a un liderazgo, a un pastor. Viven como quieren. Y ellos quieren establecer el reino. Y ellos quieren manifestar el reino. Pero para manifestar el reino tiene que haber sometimiento, tiene que haber obediencia, tiene que haber entrega, tiene que haber consagración. Mire, si tú quieres que Dios te use y tú quieres ver manifestación del reino de Dios en tu vida, tú necesitas buscar a Dios sinceramente. Tú necesitas profundizar en la presencia de Dios, con oración, con ayuno, con la palabra. Y verás cómo el poder de Dios se te pega. Y verás cómo la gloria de Dios te empieza a rodear. Y donde quiera que vayas, la presencia va contigo. Y donde entra, la atmósfera va a cambiar a su nombre. ¿Por qué? Porque está llevando la presencia. Porque tú eres hijo del reino. Porque eres hijo del reino. Y estás estableciendo un reino no físico, sino espiritual. Los que son hijos del reino caminan bajo cielos abiertos. Caminan bajo un poder sobrenatural. ¿De qué sirve, digo yo, ver tanta palabrería? Porque escuchas a muchos predicadores que predican, hablan y no demuestran nada. Predican, hablan mucho, tienen elocuencia, tienen conocimiento, tienen cierta sabiduría, pero no hay manifestación del reino. Jesús no solamente predicaba con elocuencia, no solamente predicaba con sabiduría, sino manifestaba el reino de Dios. Lo manifestaba. Y ver el reino de Dios en la tierra establecida es ver precisamente a los paralíticos levantarse de la silla de ruedas. Eso es manifestación del reino. Ver a los ciegos recuperar la vista, ver al cojo saltar. Por eso que cuando Juan y Pedro entraban al templo de la Hermosa para orar, como era de costumbre, iban a orar al templo y encontraron un paralítico. Ellos manifestaban el reino, daban evidencia de que el reino se le había metido por dentro, a su nombre. Le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo empezó a levantar y empezó a saltar. Daban evidencia que manifestaban el reino. Ese es el reino de Dios.